OpenShot. Este es un programa de edición de video gratuito y de código abierto que es compatible con Windows, Mac y Linux. Tiene una interfaz fácil de usar y una amplia variedad de herramientas de edición. Para descargarlo es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es buscar OpenShot en su navegador favorito y entrar en la primera página que nos salga. Nos va a salir este sitio web, tenemos que asegurarnos, es muy importante eso, que en verdad sea este sitio web openshot.org, ya que esta es la página oficial del programa de edición. Para descargarlo es realmente sencillo, fíjense que aquí dice Windows y detecta inmediatamente que mi computadora es de 64 bits. Ok, me dice que es compatible con versiones de 64 bits de Windows 7, 8, 10 y más. Para descargarlo lo único que tenemos que hacer es darle clic acá y luego seleccionar dónde queremos guardarlo y listo, la descarga comenzará. Si por alguna casualidad llegan a tener algún problema instalando el programa o algo por el estilo, lo único que tienen que hacer es irse aquí a donde dice compilaciones diarias. Le vamos a dar clic y como se podrán dar cuenta, acá van a estar todas las actualizaciones más recientes del programa de edición, tanto para 32 bits como para 64 bits. En este caso a mí me detecta que yo soy de 64 bits, por lo que le voy a dar justamente en el enlace de la fecha más reciente. Le voy a dar clic aquí y se me va a abrir esto preguntándome que en dónde quiero guardar el instalador. Elijo la selección deseada y le doy en guardar. Una vez hecho esto, la descarga comenzará inmediatamente. Como pueden ver, aquí ya se está descargando. Estoy desde la sección de descargas de mi navegador favorito y acaba por 12, 13%. Y así sucesivamente hasta que llegue a 100%. Bien, una vez termine la descarga, aquí vamos a tener el programa. Le vamos a dar clic y nos va a aparecer este cuadro. Le vamos a dar en ejecutar y acá tendremos el proceso de instalación de OpenShot. Bien, acá podemos seleccionar nuestro idioma o el idioma de preferencia, en mi caso el español. Le damos en aceptar, ok, aquí le damos en acepto el acuerdo, le damos en siguiente, luego en siguiente y le damos. En mi caso ya yo tenía instalado el programa con anterioridad, a ustedes no le va a salir esto, sin embargo yo le voy a dar que sí. Ok, le damos aquí donde dice crear un acceso directo en el escritorio, le doy que sí, siguiente, instalar. Y listo, esperamos a que el programa se instale. Una vez terminada la instalación nos va a salir este cuadro y fíjense que aquí esta casilla de acá siempre viene marcada. Esto es para ejecutar el programa apenas le demos en finalizar, pero yo recomiendo que es más cómodo desmarcarla y ahora sí darle finalizar. Una vez tengamos el programa instalado, lo que tenemos que hacer es buscarlo. Yo en mi caso lo tengo aquí, le vamos a dar doble clic y esperamos a que el programa se ejecute. Y aquí tenemos la interfaz principal del programa de edición de video OpenShot. Como se podrán dar cuenta, la verdad es muy bonita a simple vista y súper intuitiva para utilizar, por lo que su funcionamiento la verdad es ideal para aquellas personas que están incursionando dentro del mundo de la edición de video. 100% recomendable para todas las personas que quieran aprender. Como opciones básicas que tenemos a simple vista, por ejemplo acá están las transiciones, tenemos un montón para elegir y para añadir a nuestros videos. Más adelante veremos cómo hacerlo. Tenemos efectos y es que también tenemos emojis, por si también queremos añadirlos en alguna parte específica de nuestro proyecto. Bien, pero ¿cómo puedo empezar a utilizar este programa para editar mis videos? La verdad es muy sencillo. Vámonos acá donde dice archivos de proyecto. Y vamos a repetir prácticamente los mismos pasos que hicimos en el tutorial anterior, ¿se acuerdan? Bien, les había dicho que el primer paso en todos los editores de video era crear un nuevo proyecto, ya que de esa manera podíamos elegir las dimensiones deseadas por nosotros. ¿Sí se acuerdan? Ok, perfecto. En este caso, cada vez que abrimos el programa por primera vez, vamos a tener una resolución de 720p. Viene por defecto. Para cambiar eso tenemos que darle clic aquí y se nos va a abrir esto. Acá podemos elegir la resolución que nosotros queramos. Como se podrán dar cuenta, hay muchísimas, inclusive tenemos hasta 16K, una locura. Sin embargo, en mi caso yo recomiendo utilizar esta que está aquí. Ya vamos a buscarla. Esta que está aquí, la de 1080p, 30 fotogramas por segundo. Le damos en OK y listo, ya nuestro proyecto va a estar en la resolución que nosotros nos guste más. Ok, vamos
vamos a recordar qué fue lo que hicimos en el tutorial pasado, porque acá vamos a repetir los mismos pasos. Si no me creen, ya verán. Primero que nada tenemos que tener una carpeta con todos los recursos que vayamos a utilizar. Los vamos a sombrear todos y los vamos a arrastrar hacia nuestro programa de edición. Como se podrán dar cuenta, acá irán apareciendo poco a poco. Otra manera de también hacer esto es dándole clic donde dice File o Archivo y le vamos a dar donde dice Importar archivos. Se nos va a abrir la carpeta en donde tengamos nuestros recursos a utilizar, vamos a sombrear todo y le damos en abrir. Y listo, también irán apareciendo uno por uno todos nuestros archivos. Ok, ¿por qué digo que tenemos que repetir los mismos pasos? Ok, cuando ya sabemos los conceptos básicos de la edición de video, se nos hace mucho más fácil poder entender de manera intuitiva cualquier programa de edición, ya sea de computadora o de teléfono. Y es que estos son los principios más básicos que tenemos que hacer a la hora de empezar un nuevo video. Ok, aquí en nuestros archivos de proyecto tenemos nuestros videos, nuestras canciones y nuestras imágenes. Lo que tenemos que hacer es darle clic al deseado, en mi caso es este video de la cámara, le damos clic, lo dejamos presionado y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Bien, fíjense cómo se coloca en la línea de tiempo, lo soltamos y aquí está. Como ya les había explicado, para poder moverlo lo que tenemos que hacer es darle clic encima de la imagen, video o audio y arrastrarlo ya sea a la izquierda o a la derecha. En mi caso lo voy a colocar al principio de mi pista. ¿Se acuerdan que les había dicho que cada una de estas cositas que salen acá se llaman pistas? También le pueden llamar capas. Es una manera fácil de entenderlo. Y volvemos a repetir el paso. En este caso voy ahora a seleccionar este video, lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo y aquí lo voy a soltar. Para crear una transición es exactamente igual que en el programa anterior, solo que acá la cosa cambia. Ya van a ver. Lo que tenemos que hacer es arrastrar nuestro video por encima del que tenemos acá. Lo soltamos e inmediatamente se va a crear una transición. Lo que sucede con esta transición en este programa es que tiene algo en especial. Si le damos clic encima la podemos arrastrar hacia donde nosotros queramos, ya que se convierte como si fuera un archivo más. Así que lo que tenemos que hacer es colocarla justamente por encima de los dos videos, en este caso acá. La transición por defecto que se crea cuando tú colocas un video encima de otro es la transición de desvanecido. Ya saben, esta transición, para ser exactos, fíjense. Ok, fíjense cómo hubo un efecto de desvanecimiento. Siempre que ustedes coloquen un video encima del otro, esta va a ser la transición por defecto que va a aparecer. Ok, pero ¿cómo hago si quiero añadir otra transición de las que ofrece el programa? Es realmente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es venirnos para acá en transición y aquí vamos a seleccionar cualquiera de las transiciones que nos guste más. En mi caso voy a seleccionar esta. La vamos a arrastrar hacia nuestra línea de tiempo. En mi caso voy a agarrar esta amiguita y recuerden que apretando el botón de suprimir se va a eliminar. Le voy a dar clic y la voy a arrastrar hacia nuestro video. En este caso también se puede reducir y también se puede alargar a nuestra preferencia. Bien, yo la voy a reducir y la voy a colocar justamente por acá. Bien, ahí me parece perfecto. Vamos a ver cómo queda. ¡Excelente! ¿No les parece algo maravilloso? De esa manera ya estamos entendiendo los principios básicos de este programa de edición. Pero ahora, ¿cómo hago para añadir un video encima del otro o colocarle un texto y colocarle música? Vamos allá. Nos devolvemos a nuestros archivos de proyecto. En este caso voy a agarrar, qué sé yo, vamos a ver este video de aquí. Lo voy a arrastrar para acá. Bien, pero ¿qué pasa? Que no tengo una capa encima de esta. No se preocupen, lo que tenemos que hacer es darle clic acá y le vamos a dar clic acá. Se podrán dar cuenta que va a aparecer otra capa. Seleccionamos nuestro video, lo arrastramos hacia arriba y listo. Ahora lo voy a colocar por encima de este. Bien, yo creo que ya si se vieron el tutorial pasado van a tener un mejor entendimiento de cómo van funcionando los mecanismos a la hora de editar un video. Así que ya saben que en este caso quedaría más bonito si por ejemplo le doy clic en este video de acá y lo voy a reducir en tamaño. Bien, ok, perfecto. Ahora voy a añadir una transición, en este caso esta de acá. La voy a arrastrar a mi proyecto y la voy a colocar justamente aquí. Le voy a reducir el tamaño. Ok, la arrastro nuevamente y la voy a dejar ahí. Perfecto. Vamos a ver cómo queda. Ok, y quedaría de la siguiente manera.
Excelente, perfecto. De esa manera podemos crear videos profesionales para nuestras redes sociales. Creo que ahora lo que faltaría sería añadirle un texto y una música. Así que nos devolvemos otra vez a archivos de proyectos y le vamos a dar aquí donde dice título. Le damos en títulos y se nos va a salir esto de acá. Aquí tenemos muchísimas opciones con efectos y gustos. Entre colores, gustos, ustedes tienen la última palabra. Bien, yo voy a seleccionar, por ejemplo, a ver. Bien, voy a seleccionar este que está acá. Aquí tenemos muchas opciones. Por ejemplo, aquí donde dice línea 1, vamos a colocar lo que queremos que diga el escrito. Yo le voy a colocar hola. Aquí podemos seleccionar el color. Yo le voy a colocar un blanco, le damos en OK y ya cambiaría a tonalidad blanca. Y aquí podemos elegir la fuente de nuestra letra. Vamos a darle. Fíjense, aquí tenemos muchas fuentes para elegir. Vamos a elegir en mi caso, a ver, esta que me gusta mucho. Bien, lo dejo así tal cual como está y le doy en OK. Perfecto, y ya nuestra letra va a cambiar. Solamente tenemos que darle aquí donde dice guardar. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está nuestra letra? No se preocupen, fíjense, la letra está aquí. Bien, así como si fuera un video, una canción, una imagen más. Sí señor, las letras también se van a los archivos de proyecto. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo a nuestra línea de tiempo. Ya saben, nos vamos aquí, le damos acá y creamos una nueva capa y la colocamos por encima de nuestro video. Yo lo voy a dejar hasta aquí justamente. Bien, voy a seleccionar otro título. Le damos acá, luego en títulos. Y ahora voy a añadir, por ejemplo, este que está aquí. Bien, perfecto. Entonces en la línea 1, fíjense que tiene dos líneas. En la línea 1 le voy a poner hola y aquí le voy a poner amigos. Perfecto. Podemos seleccionar el color. En mi caso le voy a colocar un verde. Le voy a dar en OK y fíjense que las letras cambian. Sin embargo, no me gusta mucho, así que vamos a cambiarlo nuevamente al color como estaba. Lo voy a poner otra vez en este azulito, me gusta. Bien, vamos a dejarlo de esta manera. Bien, le voy a cambiar la fuente nuevamente. En mi caso voy a elegir esta de aquí. Voy a elegir esta fuente y le voy a dar en OK. Perfecto, le voy a dar en guardar y listo. Ya acá tendremos nuestro texto, nuestro título listo para utilizarlo. Lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo y lo voy a colocar en la parte deseada de mi video. Bien, en mi caso yo la voy a colocar por aquí. Algo que me di cuenta de este programa es que también podemos utilizar las propiedades de cada archivo a nuestro antojo, pero por predeterminado como que no aparecen, o por lo menos a mí no me salió. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos para acá, justamente aquí, le vamos a dar clic derecho y justamente acá le vamos a seleccionar. Fíjense que nos va a salir las propiedades y aquí sí podemos jugar con cada una de las opciones. Esto es un poco más avanzado, pero sirve para darle un mejor acabado a nuestro video. Sin embargo, nosotros ahorita vamos a enfocarnos en lo básico del programa. Bien, el video ya va tomando una excelente forma, pero le falta todavía una buena música, por lo que vamos a colocarla. Para colocarla tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a darle justamente en esta línea que está aquí, la vamos a bajar y fíjense que nosotros tenemos más capas disponibles. Así que lo que yo voy a seleccionar es la canción que yo tengo aquí, la voy a arrastrar a mi línea de tiempo y la voy a organizar en mi proyecto. Bien, voy a elegir justamente hasta aquí que termina mi video y voy a utilizar la herramienta de tijeras para cortar. Ok, una vez le demos clic nos va a aparecer esta herramienta, seleccionamos aquí y aquí se hará el corte que nosotros habíamos querido. Volvemos a seleccionar acá para quitar las tijeras y listo. Esta ya la podemos mover, le damos en suprimir para eliminar y listo, ya estará eliminado. Y así ya tendríamos un video básico para nuestras redes utilizando las herramientas que nos ofrece este grandioso programa gratuito. El último paso sería exportar el proyecto. Para eso nos vamos a esta herramienta que está aquí, le damos clic, nos va a aparecer esto. Aquí nos van a aparecer muchísimas opciones, pero yo les recomiendo que dejen esto tal cual como está. Si le damos clic aquí podemos guardar nuestro proyecto en donde nosotros queramos. Y una vez tengamos la ruta de ubicación ya guardada, le damos donde dice exportar video. Y listo, ya nuestro video comenzará a exportarse como pueden estar viendo. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar que llegue a 100% y eso sería todo. Una vez la exportación esté lista, le vamos a dar aquí y ya tendremos nuestro video disponible para verlo. Bien, aquí quedó guardado, vamos a ver cómo quedó.
La verdad es que OpenShot me parece un editor de video espectacular, totalmente ideal para aquellas personas que están incursionando dentro del mundo de la edición de video básico. En este caso hicimos un video realmente sencillo, pero fue necesario para explicar las herramientas que nos ofrece este proyecto cuando estamos iniciando. Cosas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, cómo colocar un título, cómo colocar nuestros archivos, las transiciones, la música, etc. Son principios que tenemos que saber siempre cuando vayamos a utilizar un software de edición. Cada programa de edición de video es distinto, pero si hay algo en que se parecen muchísimo son las herramientas básicas. Lo único que cambia es que en algunos programas quizás la interfaz, las transiciones las vas a encontrar en otro lugar, igualmente con los efectos. Algunos traen emojis, otros no traen emojis. Por ejemplo, si quieren añadir un emoji, lo único que tienen es que seleccionar su favorito. En este caso voy a seleccionar este y lo arrastran a su línea de tiempo, así. Y listo, ya aquí tendríamos nuestro emoji. ¿Y ven por qué digo que este programa me gusta mucho para comenzar? Me parece un programa excelente y es totalmente gratuito, lo que lo hace ideal para comenzar a crear contenido para redes sociales. Recomendación personal: recuerden siempre guardar su proyecto antes de salir o ir guardándolo en el transcurso de la edición. ¿Cómo se guarda nuestro proyecto en este programa? Es súper fácil, nos vamos a archivo o a file y le damos en donde dice guardar proyecto como, y aquí seleccionamos nuestra ubicación de preferencia. En este caso lo voy a guardar aquí le colocamos un nombre, le voy a colocar video 2 y le damos en guardar. Y bien, esto sería todo con el programa de OpenShot Video Editor, un excelente programa para comenzar a editar.